Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la metacomprensión, ¿no? Es un proceso interesante que nos va a permitir a nosotros mejorar nuestra lectura. Pero, ¿qué cosa es la metacomprensión que permite que el lector se autorregule y mejore su comprensión? Bueno, la metacomprensión es un término que surge de otro que se relaciona mucho con el cognitivismo, que se llama la metacognición. La metacognición, según Schmidt, 1990, habla que es un proceso que permite la reflexión de conocer que uno está conociendo. Entonces, esta situación casi de recursividad es importante porque nos va a permitir a nosotros regular el proceso de la cognición, del conocimiento. Entonces, la metacomprensión, siguiendo también a Schmitt, va a establecer tres momentos muy importantes en la metacomprensión. El primer proceso es el llamado que se da antes de la lectura. O en todo caso es la parte previa de la lectura, para ser más preciso. En el antes, nosotros vamos a predecir. ¿Y qué cosa vamos a predecir? Nosotros vamos a predecir, por ejemplo, el tipo de texto. ¿Qué tipo de texto es el que nosotros vamos o estamos leyendo o a punto de leer? Esto lo vamos a hacer simplemente observando el texto. El título, la forma y algunas palabras bastante evidentes que se dan en el texto. Lo otro es acerca de los objetivos que quizás el texto pueda proponerse. Entonces, la metacomprensión no se habla acerca de que nosotros vamos a predecir los objetivos. Este texto me quiere instruir, este texto me quiere explicar, este texto me quiere contar una historia, etc. Lo otro es importante, es que vamos a predecir la dificultad. Esta dificultad es muy importante porque vamos a establecer nosotros cierta situación de tiempo, de espacio, de ayuda, porque vamos a observar que un texto de pronto que es complejo, de corte muy científico, probablemente nos va a implicar más demanda cognitiva. O de repente es un texto que está en un periódico, es una historieta, es una tira cómica, de pronto nos va a permitir decir, bueno, esto va a ser bastante agradable, va a ser bastante, inclusive a veces superficial. Entonces es importante en esta primera etapa del antes de predecir que el proceso metacomprensivo nos va a establecer a nosotros anticipar lo que va a venir. Es importante porque a veces nosotros no solemos hacer ello y quizás si lo hacemos vamos a mejorar nuestra comprensión lectora. Luego tenemos el durante. En el durante, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el durante? En el durante vamos a verificar. ¿Qué vamos a verificar? Vamos a verificar en esencia cómo estamos comprendiendo, es decir, cómo va nuestro nivel de comprensión. Este nivel de comprensión puede ser bajo, puede ser regular o puede ser alto. Suele pasar, por ejemplo, cuando tú estás leyendo y de pronto avanzas las páginas y te das cuenta que no has comprendido nada. Entonces no estás comprendiendo, lo que estás haciendo estás decodificando. Lo único que vas a poder entender es que ese texto que estás leyendo en realidad es de idioma castellano, pero no sabes cuál es la idea principal, las ideas secundarias, etc. Entonces este nivel es clave para la metacomprensión, cuando uno entiende o comprende que está comprendiendo. ¿Y cuál es el nivel de dicha comprensión? Luego tenemos los objetivos cumplidos. Es decir, si tú en la primera etapa has establecido que este texto pretende instruirte, pretende explicarte, pretende contarte una historia, pretende argumentar un punto de vista, tú dices, bueno, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, le ha faltado argumentos al autor, o la lectura de pronto es demasiado compleja, es enrevesada, no lo sabes. Entonces es importante este segundo punto del durante la lectura.
Y por último, vamos a colocar aquí las ideas, tanto las ideas principales y las secundarias, pero en esencia las principales. Estas ideas principales van a ser inclusive jerarquizadas. La jerarquización es importante porque nos va a permitir a nosotros establecer niveles de importancia y hasta secuencias de ideas. De repente en una primera etapa hay una idea muy importante que es la introducción, otra idea muy importante que de pronto es la explicación, otra idea importante de pronto que es la discusión, la conclusión, etc. Y por último vamos a establecer el después. ¿Qué es el después? Bueno, en el después nosotros vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Nuestra metacomprensión precisamente. Y ahí en el después vamos a establecer en primera instancia un parafraseo de las ideas principales. Parafraseo de las ideas principales. Este parafraseo es importante porque así como nosotros podemos, cuando hemos entendido y nos gusta una película, la podemos parafrasear y resumir a nuestro antojo. Lo podemos hacer en 5 minutos, en 10 minutos, en 1 hora, hasta en 2 horas. ¿Y por qué podemos hacer dicho parafraseo tan largo? Es porque nos ha gustado la lectura, o en este caso la película, y la hemos comprendido. Entonces, el parafraseo es vital para la metacomprensión. Y por último, tenemos el resumen, que no es otra cosa que la unión original de el parafraseo de las ideas principales. Y cerrando este círculo, podríamos decir entonces, regresando acá a esta imagen, que nosotros cuando tenemos a un lector que pretende comprender una lectura, este proceso tiene que ser metacomprensivo, es decir, estar conscientes de que nosotros estamos leyendo bien. ¿Estoy leyendo bien? ¿Estoy leyendo mal? ¿Estoy leyendo regular? ¿Comprendo mejor subrayando? ¿Comprendo mejor resaltando? ¿Comprendo mejor parafraseando? Todas esas preguntas tácitas que nos van a permitir a nosotros autorregularnos será pues la clave para poder comprender de manera integral pues un texto. Soy Pedro Novoa y esta es una pequeña clase de la metacomprensión lectora. Vamos a dejar unas pequeñas actividades que son 8 lecturas. Estas 8 lecturas tienen un esquema en una plataforma que se llama Gocor para autocompletar. Están divididas en las 3 partes, antes, durante y después. Son preguntas muy simples donde nos va a permitir a nosotros poner en práctica todo lo que hemos estado hablando. Muchísimas gracias.